Buenas noches, amados hermanos, amigos que puedan estar en medio nuestro, que nos honran con su presencia. Estamos agradecidos con el Señor, que nos permite una vez más estar aquí, gozarnos de su presencia, meditar en la palabra de Dios. Gracias al Señor que ha extendido un día más su misericordia a este mundo que está sumergido en las tinieblas. Cuánta necesidad hay de predicar el Evangelio, hermanos. Y el Señor, que es tan bueno, tan misericordioso, así como nos alcanzó a nosotros, cuántos seres queridos nuestros están caminando por el camino ancho y sufrimos por ello. Es por eso que gracias al Señor que aún estamos aquí, que el Espíritu Santo no ha sido quitado de en medio. Cuando eso suceda es porque el Señor ha venido a buscar su iglesia. Nos habemos encontrado con el Señor y este mundo habrá quedado vacío, sumergido en tinieblas. Todos aquellos que escucharon la palabra de Dios no tendrán esperanza alguna porque despreciaron el amor de Cristo. Es por eso que gracias al Señor que Él ha extendido su gracia, su misericordia a este mundo para que muchas almas puedan ser rescatadas. Estaba muy contento por la mañana que una nueva hermana se convirtió al Señor. Esas son noticias agradables que nos llenan de gozo. Saber pues que a pesar de este mundo turbulento, siempre hay almas que vienen a Cristo. Cuesta, cuesta bastante trabajo, más que todo en este tiempo en que la maldad se ha multiplicado de gran manera. Les invito, hermanos, a abrir la palabra de Dios. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 1. Leeremos del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 4: Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Iré a leer dos versículos más en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículos 17 y 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel
a quien Dios alaba. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor, que Él nos ayude a prosperarla en nuestras mentes y corazones. Vamos a referirnos primero a estos dos versículos que han sido bastante comentados. El apóstol Pablo está presentando su apostolado. Dice apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y tenemos bien claro, bien definido a la luz de las Escrituras, que los apóstoles, tanto apóstol Pablo como el resto de los apóstoles, tenían características especiales. Eran llamados directos de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Él los llamó a ellos, los escogió como esos hombres idóneos que darían testimonio de Él. Son hermanos que anduvieron en el ministerio con nuestro Señor y fueron testigos fieles de su resurrección. Y por ende, todo aquel que en este tiempo pueda llamarse apóstol está quebrantando la palabra de Dios. Los apóstoles fueron ellos y ya eso está establecido y lo tenemos bien claro, pero hay algo que sí aplica para todo el tiempo y es el llamamiento al servicio que es por la voluntad de Dios. El llamamiento al servicio es un llamamiento especial de Dios. Es Él el que llama al servicio a cada siervo. No es un deseo de cada quien que quiera servir en cualquier área, sino es una característica especial. El Señor repartió dones y esos dones han sido repartidos a sus siervos y los siervos reciben del Señor y tienen esa responsabilidad de poder predicar el Evangelio y dice que es por la voluntad de Dios. Tenemos versículos que nos hablan, primera carta de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 10, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estamos hablando de estos versículos referentes a lo que es el servicio, porque tenemos que aplicar lo que es la voluntad de Dios. Aquí el apóstol Pablo estaba presentando su apostolado, pero estos versículos no nos pueden servir solo para ver el apostolado del apóstol Pablo, sino que debemos de extraer fragmentos de ellos para aplicarnos a nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos que saber de esos dones que hemos recibido de parte del Señor. Dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Como siervos del Señor debemos de emplear esos dones, debemos de aplicar la palabra de Dios con amor. La idea no es hacer sentir mal a nadie cuando se aplica la palabra de Dios es una espada de doble filo, cortante. Entonces cuando se aplica en ambas direcciones. No solo vamos a usar la palabra para poder aplicarla hacia allá. Otro versículo que tenemos acerca de lo que es el servicio está en Efesios capítulo 6, versículo 7. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Fíjese cómo se marca la vida de un siervo del Señor. Debemos de tener esas características y ese anhelo, esa entrega, esa pasión de saber que cuando estamos ministrando la palabra, la estamos haciendo, hermano, como que le estamos sirviendo a nuestro propio Señor y no a los hombres, dice. Si nosotros fuéramos elegidos, yo digo siempre con mucha humildad, hermanos, estoy agradecido con el Señor, con toda la iglesia, a los hermanos que han tenido en consideración ponerme a predicar el Evangelio, pero no es la voluntad de los hombres, es la voluntad de Dios. Es Él el que va moviendo todo para que la obra siga hacia adelante. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando se predica la palabra, yo le digo que yo siento a veces una envidia sana. Esta mañana recuerdo cuando nuestro hermano estaba dirigiendo, él empezó a hablarnos de las puertas y yo dije, qué hermoso el hermano, cómo tiene tanto conocimiento. Y entonces esas cosas son las que lo gozan a uno. Tenemos que siempre tener eh, una posición donde no debemos de sentirnos superiores a los otros, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Tenemos que abrir nuestras mentes, nuestros corazones, no importa quién esté al frente hablando la palabra, es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de tener ese nivel de humildad que debe de existir en nuestras vidas como creyentes transformados, donde sabemos que estamos aquí con un propósito de poder alimentarnos de su palabra. El Señor algo nos quiere decir. Entonces, cuando vemos todas estas series de responsabilidades que tenemos, entonces debemos ser diligentes en el uso de la palabra. Y bueno, tenemos que ir a ese versículo tan conocido de la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, donde dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí hay una palabra, hermanos, que siempre la utilizamos y la aplicamos cuando nos referimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado, pero necesitamos quizás nosotros saber a, a más a cabalidad lo que es el concepto de redarguir. Dice, se refiere a la acción de corregir o amonestar con el propósito de mostrar un error o pecado y guiar a una persona hacia el arrepentimiento. Redarguir va de la mano con corregir, pero el propósito es mostrar el pecado. Es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando cometemos un pecado, vamos a hablar, por ejemplo, de una mentira, damos una mentira, automáticamente el Espíritu Santo nos redarguye con la palabra. Es la palabra que dice que es pecado mentir. Por lo tanto, reconocemos al instante que estamos mintiendo y estamos cometiendo un pecado. Esa es la función del Espíritu Santo que está redarguyéndonos de pecado por la palabra. No es los conceptos o pensamientos o calificativos que podamos tener hacia alguien. No podemos catalogar a alguien por ciertas características, por su propia conducta, por su forma de ser, por su temperamento. Es la palabra la que nos va a llevar a señalar el pecado para poder llegar a un arrepentimiento. No son calificativos nuestros. No somos nosotros los que vamos a tomar palabras y ponerlas en nuestra boca y poder referirnos a alguien de una manera, sino que es a través de la palabra. Bien, vamos a pasar a la parte más importante que tenía basado el pensamiento y es que nos vamos a referir, hermanos, a dos palabras claves que hemos leído. Una de ellas la encontramos en el versículo 29. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces aquí vamos a señalar la palabra jactancia. La otra palabra la encontramos en el versículo 30, en el versículo 31, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Una cosa es gloriarse y otra cosa es gloriarse en el Señor o darle toda la gloria al Señor. Por eso tenemos que entonces ver la definición de estas dos palabras que tienden a tener el mismo significado, tanto la jactancia como gloriarse.
Entonces vamos a ver la definición de lo que es jactancia. Dice la jactancia, conocida como vanagloria o soberbia, se refiere a la exageración o alarde de las propias virtudes, logros o posesiones, a menudo con la intención de impresionar o menospreciar a otros. Es algo que debemos y es calificado como un pecado. La jactancia lo que hace es alejar al hombre de Dios. Y esa es la gran tragedia de este tiempo, de la humanidad. El hombre cada vez más se jacta de sus logros y cada vez se van alejando de la gracia de Dios, van menospreciando a Dios de una manera que usted puede ver el hombre con su inteligencia, piensa que puede alcanzar todo, pero si nosotros vemos en el versículo 5 dice, porque todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. El hombre no tiene nada de que gloriarse. De hecho, si nosotros vamos al Génesis capítulo 1, ahí vamos a encontrar donde Dios dejó a Adán y a Eva en el Edén. Y ahí le dijo, gobierna sobre todo esto, puedes controlar sobre todas las bestias, los peces, las aves del campo. Dios dejó a Adán ahí para administrar, somos administradores, no tenemos nada de qué gloriarnos. El hombre fue hecho para la gloria de Dios, no para jactarse, para alabarse a sí mismo, no tenemos nada de qué gloriarnos. Entonces, cuando vemos eso, pero la idea es que vayamos analizando todo esto para que encontremos la razón por la que nosotros sí podemos gloriarnos por algo que sea agradable a Dios o por algo o ver de qué no nos podemos jactar o gloriarnos de una manera que vamos a desagradar a Dios. Y es que el problema de la jactancia puede ser un problema real en la vida del creyente y tanto de los que aún no lo son. Usted se puede jactar eh, inconscientemente. Supongamos se le presenta un problema y logra superar aquella dificultad. Entonces, puedes aplicar todas tus energías, todos tus esfuerzos y al final, pues todo salió bien, todo me ha salido bien, bendito sea el Señor, que ha salido bien todo. Pero no tienes nada de que jactarte. Eso no puede ser una razón que te vayas a ir a jactar, porque estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Él es el que nos ha sostenido, Él es el sustento de nuestra vida. Tenemos una dependencia total de Él. No nos podemos jactar de lo que nosotros podamos tener. Nosotros podemos tener bienes, son posesiones que nos han sido prestadas. ¿Qué pasa cuando parte alguien de este mundo? Todo se quedó. Todo se queda en este mundo, no te puede llevar nada. ¿De qué te vas a jactar? Y si nosotros vemos al rico insensato, ahí en Lucas capítulo 12, el rico insensato estaba muy contento, estaba vanagloriándose de todos sus bienes. ¿Y qué fue lo que pasó? Necio, esta noche vendrán por pedir tu alma. No tenemos nada de qué jactarnos. ¿Y qué pasa cuando el Señor nos ha dado o nos ha otorgado privilegios en lo que es el servicio? Debemos de ser diligentes para poder nosotros honrar a nuestro Señor. Entonces, vamos a ver en Lucas capítulo 12? Tenemos varios ejemplos. Tenemos el rico, tenemos el siervo insensato, el siervo infiel. Mira el siervo vigilante. El siervo vigilante dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que agradan a que su señor regrese de las bodas para que cuando llegue y llame,
le abran enseguida. Es aquel que está tratando con diligencia al servicio, cuidando de las obras, de la obra del Señor, sabiendo que su Señor vendrá un día y que vamos a darle cuenta. Pero si vemos el siervo infiel, es todo lo contrario. El siervo infiel, ¿qué es lo que nos dice en el versículo 45? Más si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzará a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Debemos de ser siervos fieles, siervos vigilantes, donde no tenemos nada de qué vanagloriarnos, ni nada de pensar que vamos a tomarnos posesión, porque nada es tuyo, es prestado, es para la gloria del Señor. Él es el que se merece toda la honra y toda la gloria, y Él es el que nos ha sustentado hasta este día. Pero vamos a ver en el versículo 30. Dice, más por él estáis vosotros en Cristo, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría. ¿Podemos vanagloriarnos de la sabiduría? No tenemos. Podemos ir al versículo 5 de nuevo. Dice que hemos sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. El Señor, Él es el que nos ha dado todo para que nosotros podamos serle útil y servirle. Nosotros no tenemos nada, no tenemos nada de qué gloriarnos. Vemos el hombre con el afán de querer alcanzar tantos logros, mas no se da cuenta que todo es dado de Dios, todo proviene de Dios. Dice también, el que se gloría, perdón, dice, nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación. Hemos sido justificados desde el momento en que creímos en nuestro Señor. En 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, somos contados justos delante de un Dios santo. Hemos sido justificados por nuestro Señor Jesucristo. No tenemos nada de qué gloriarnos, de pensar que vamos a alcanzar nuestra salvación. Es que, es que cuando nosotros hemos llegado a la salvación, no podemos jactarnos y decir soy salvo o me voy a jactar. Eso no es razón para jactarse, porque no hiciste nada para ser salvo. No clamaste al Señor, no alzaste tu voz a los cielos y le dijiste, ven a morir, que yo necesito un rescate, necesito que hagas algo por mí. Fue el Señor en que en su amor infinito, en su misericordia, Él se dispuso venir de los cielos, venir a este mundo, tomar nuestros pecados y ir a la cruz y pagar la deuda. No hemos hecho nada. Estábamos enemistados con Dios, estábamos enemistados con Él. Si nosotros vemos en Santiago, Santiago capítulo 4, nos habla muy bien de esto. Santiago 4, versículo 4. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Éramos enemigos de Dios. Nacimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Él nos amó de tal manera, hermanos, que Él se dispuso a venir a este mundo y a entregar su vida. Él tomó nuestros pecados y los llevó a la cruz. Ahí se pagó la deuda nuestra. Seguimos la santificación. La santificación. Tenemos responsabilidades. Sabemos que debemos servirle al Señor. Tenemos obligaciones que cumplir. Pero ¿cuántas veces le has fallado al Señor? ¿Cuántas veces has caído en pecado? Y el Señor ha tenido que venir y te ha tenido que tender la mano y te ha sacado, te ha levantado.
No te estoy diciendo ni te estoy preguntando cuántas veces has caído y te has levantado. Es la gracia, la misericordia de Dios que nos ha sacado. Cuántas veces tropezamos y caemos. Es su gracia, su misericordia, su amor infinito. Desde que entregamos el amor al Señor, que entregamos nuestro corazón al Señor, Él ha venido a morar en nuestras vidas y ahora Él está intercediendo por nosotros delante del Padre. Ahora el Padre no nos ve directo, ahora nos ve a través de Él, nos ve con vestiduras limpias. Cuando nos caemos, hermano, el Señor es el que nos levanta. No hay mérito alguno de nuestra parte para que nosotros nos vayamos a vanagloriar de nuestra santificación. Es cierto, tenemos que buscar la santificación y tenemos que cada día ir mejorando y tenemos que cada día ir empleando la palabra en nuestras vidas para poder ir enderezando mejor el camino, ir tratando de ser agradables al Señor, acercándonos a la imagen perfecta del Señor. Romanos 11:18 dice, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Eres una rama injertada en el olivo. Eres una rama que si es cortada se seca. Por lo tanto, no debemos de jactarnos de nada, porque es la raíz que nos sustenta, es Cristo el que nos sustenta, es su savia la que nos sostiene. Si tú estás aquí y tú no eres creyente, no has entendido el Evangelio, tienes que saber que tú tienes que ser injertado. Eres una rama seca que necesita recobrar la vida, nacer de nuevo, necesitas tomar de su savia para venir a la vida, renacer de nuevo. Eso es. Vamos a ver la redención. Dice, mas él está, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. La fe en nuestro Señor Jesucristo es la que nos sostiene. Tenemos un versículo ahí arriba, Proverbios capítulo 20 y el versículo 9. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? No hay uno solo que pueda decir eso. Necesitamos a nuestro Señor. Eres una rama seca, necesitas ser injertado en el olivo. Pero ¿sabe qué sucede? Estamos viviendo en un tiempo donde el mundo está caminando por las tinieblas. El hombre cada vez está lejos de Dios. El hombre ha endurecido su corazón y no tiene pensamiento. El hombre se ha vuelto malo cada vez más. Salmos 10 dice del versículo 1 en adelante, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. ¿No es esto lo que estamos viviendo en la actualidad? Donde usted puede ver tantos conflictos, donde el más poderoso está tratando de someter al más débil. ¿Sabe? Cuando yo estaba pensando, de hecho, se me vino este pensamiento, hermano, estaba escuchando una noticia de un conflicto que se ha extendido tanto y muchas almas han perdido la vida. Y dije, caramba, ¿cómo hace falta que estos líderes mundiales se reúnan y que pudieran desistir de todos esos conflictos y que pueda haber paz en el mundo, que pueda el más fuerte ayudar al más débil para poderlos hacer que puedan seguir hacia adelante, pero a la vez vino mi pensamiento y dije, eso va a ser imposible en este tiempo. Eso no va a suceder porque vivimos en un tiempo malo donde se tienden a descomponer cada vez más las cosas. Entonces dije, pero pensé, dije, mirar el mundo, mirar hacia afuera y señalar la maldad que hay en el mundo es como querer
sacar la paja del ojo del hermano cuando puede haber uno en la nuestra. No vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a influir en el mundo cuando nosotros como creyentes, como hijos de Dios, vamos a ser transformados y vamos a procurar que la palabra haga un efecto positivo en nuestras vidas. Entonces vamos a brillar con esplendor, hermano. Un mundo entero que está sumergido en tinieblas va a ver a los hijos de Dios brillando, resplandeciendo. Y vamos a hacer ese impacto, pero no vamos a cambiar el mundo. El mundo está torcido, está perdido. Dice, dice, será atrapado en los artificios que ha ideado. Mire el versículo 3, Salmos 10, versículo 3. Porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo no tiene mente para Dios. Ese es el mundo en que estamos viviendo. Pero sabe, cada vez que alguien se arrepiente, es un malo que ha sido rescatado hacia el camino del bien. Todos somos malos. Nuestro hermano decía que no había nada bueno en nuestro corazón. No hay nada bueno en nuestro corazón. Es por eso que no hay razón alguna por la que nosotros podemos jactarnos de quiénes somos. Lo que debemos de hacer es tomar la palabra, aplicarla en nuestras vidas para que podamos hacer esa diferencia en un mundo malo. Mira el versículo 4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Ese es el mundo que vivimos. Las personas no quieren escuchar el evangelio, tienen el corazón endurecido. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Esto es terrible, hermano, lo que estamos viviendo. Este es el mundo nuestro. Es aquí donde estamos nosotros. Somos los hijos de Dios que debemos de brillar con intensidad. ¿No piensas tú que estás escuchando la palabra de Dios, donde sea que puedas estar escuchando la palabra de Dios? Sabe, en el camino hacia el trabajo, iba con un joven hacia el trabajo y le dije, Dios es bueno. Mira cómo nos ha dado un día nuevo. Y el mundo cómo está despreciando al Señor. El Señor cuántas veces llega a tocar la puerta y no le abren. Cada vez que el Señor toca tu puerta y tú no le abres, tú simplemente lo estás desplazando y le estás enviando a la fila. Tiene que esperar otro turno. Y tú sigues andando por los afanes de este mundo y estás lejos de la gloria de Dios. Has cerrado tus pensamientos, has cerrado tu corazón. No hay Dios en tus pensamientos. ¿Cómo es posible que no podemos sensibilizarnos ante la obra de la cruz? Sabe, yo tengo muchos amigos que son judíos y usted habla con cada judío y ellos dan testimonio fiel de que nuestro Señor estuvo aquí y que murió en la cruz. Ellos sí saben que nuestro Señor vino y murió en la cruz. Lo único que no le ven como el Mesías prometido, pero tenemos la palabra, tenemos todas las profecías que se han cumplido, que nuestro Señor vino y que nació en el vientre de María. Y la única razón, el único objetivo que lo movió a Él, no fue que tú le clamaras, sino que Él te amó de tal manera que Él se dispuso a despojarse de sí mismo, de todo lo que Él era, para poder venir a este mundo, donde iba a ser sometido por hombres crueles que le iban a maltratar, pero Él enmudeció. Él no abrió su boca, porque Él sabía que si Él abría su boca, el plan de salvación se podría ver afectado. El varón de dolores experimentado en quebranto no abrió su boca, enmudeció y fue llevado a aquella cruz donde Él tomó nuestros pecados y Él ha entregado su vida en ofrenda de sacrificio como aroma fragante al Padre. El Padre sintió satisfacción porque el Hijo ha tomado nuestros pecados y se ha pagado la deuda. La salvación es gratuita. Lo que tienes que hacer es buscar al Señor, entregar tu corazón a Cristo, permitir ser injertado, porque eres una rama que si te parte de este mundo sin Cristo, sin Dios, no tendrás esperanza alguna. Serás una rama que será quemada como la brosa.
busca a Cristo, acéptale como el Salvador de tu alma. Él vino a este mundo y entregó su vida en sacrificio para darnos una esperanza en los cielos. Él vendrá pronto, hermanos. Él vendrá pronto y gracias le damos al Señor, gracias le damos por esta palabra, hermanos, que nos ayuda a ver de que no hay razón alguna de que nosotros podamos sentirnos de un nivel muy elevado. No, debemos de humillarnos y permitir que la palabra haga ese efecto en nosotros y ser mansos y humildes, como lo dijo el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Que el Señor nos ayude, hermanos, y que Él le añada bendición a su santa palabra. Padre, gracias te damos una vez más, oh Dios, por tu amor infinito, por tu misericordia tan grande. Gracias, Padre, porque estábamos perdidos. Estábamos caminando, Padre, por un camino ancho. No había esperanza alguna, pero tú nos vistes. Y desde antes de la fundación del mundo, tú, Padre, diseñaste aquel plan perfecto, donde tu Hijo amado descendería de lo más alto hasta este mundo, humillándose a sí mismo, oh Dios, para poder así satisfacer todas las demandas de justicia. Gracias te damos, Padre, porque dependemos de ti, porque no somos nada sin tu ayuda. Gracias, Padre, porque en esos momentos difíciles siempre estás atento a nuestras oraciones. Gracias porque tú eres el sustento, porque en momentos de debilidad tenemos a un Dios todopoderoso a quien podemos clamar y poder elevar nuestras oraciones. Y tenemos la confianza, Padre, que tú las escuchas. Te pedimos, Padre, tu bendición para tu pueblo, para algún amigo que esté en medio nuestro, que no ha recibido a Cristo como su Salvador de su alma, que puedas inquietarle, que puedas sacarle de las tinieblas, de la luz admirable, y ayúdanos, Padre, para que cada día podamos tener nuestras vidas consagradas a ti, que vayamos procurando, Padre, ser más agradables a ti hasta alcanzar la imagen perfecta, que la obtendremos en el día que nuestro amado Salvador venga de lo más alto y Él diga, sube acá. Ahí nos encontraremos con Él y nos podemos gloriar por toda la eternidad, alabarte por toda la eternidad. Padre, despídenos con tu bendición. Te lo rogamos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.